el paciente dice, ¿por qué me molesta tanto un diente? O muchas veces yo creo que todos nos hemos topado con la paciente que dice, yo he tenido 3 hijos, tuve 3 partos naturales y nunca me dolió nada tanto como este mendigo diente, esta muela que no aguanto ya. ¿Y por qué? Precisamente por eso que vemos aquí en esta imagen, que un diente tiene su pulpa, tiene su fibra nerviosa que va hacia el trigémino y está todo este enramado nervioso, sí, que llega hasta el sistema nervioso central, que es el cerebro, y por eso esos dolores se irradian o van avanzando de forma tan intensa, donde es algo muy sorprendente para el paciente. Entonces, por eso es que un diente puede llegar a molestar tanto y puede hacer que no vayan al trabajo, que no puedan comer, que no puedan dormir, de todo. Sí, o incluso esta vez me fui por unas tortillas de maíz ahí aquí en mi colonia y la señora no estaba porque andaba con el dentista. O sea, de plano les afecta el estilo de vida, sus ingresos económicos, todo, y es algo que realmente impacta en la vida de los pacientes de forma negativa. Totalmente, te puede incapacitar. Claro, claro, o sea, te incapacita, te quita el ánimo, te pone de mal humor. Siempre les digo en todos los cursos que un paciente que llega con dolor es un paciente que tenemos que tener el doble de empatía, porque es un paciente que va sin dormir, que va sin comer, que va de malas, que está lastimado, y a veces de repente por cuestiones de la agenda o porque ya estamos ahí muy automatizados, es como que, ay, qué señora tan sangrona, o no, qué molesta. Pero realmente nosotros somos los que le vamos a ayudar al paciente, entonces tenemos que, les digo, tener una extra empatía para estos pacientes para tener calma, tranquilidad, saber escuchar, y luego ya muchas veces los pacientes que llegan así como bien tensos o de malas, luego ya se serenan o resulta, ya los conoces bien y ya sin dolor son un pan de Dios, son unos pacientes súper buena onda, pero pues igual que nosotros, si llegamos de urgencias al hospital, pues obviamente vamos a querer que ya nos atiendan, vamos a andar de malas, vamos a andar a la defensiva. Entonces es importante tener en cuenta eso. Volviendo ahorita con el dolor, vemos la imagen donde está el sitio del dolor aquí en una molar y cómo va a viajar por todo el sistema nervioso central hasta, va a llegar a la parte donde se va a expresar el dolor y va a estar diciéndole al paciente, atiéndete, atiéndete, algo está pasando ahí, algo duele, ¿sí? Muchas veces, como te decía al principio, queremos huir del dolor o no saber nada del dolor, pero realmente el dolor va a parecer canción de Ricky Martin, pero el dolor es algo necesario porque es algo que te está dando una señal, te está avisando de que hay algo que no está funcionando bien, que está afectado y que tenemos que arreglar. Sí, que nos puede incapacitar o en algunos casos poner incluso en riesgo la vida del paciente. Entonces, por eso es una señal. Siempre les digo que es como en el carro cuando se te prende el check engine o el de la llanta baja o en el celular que te dice que ya no tienes memoria. Es una notificación, es algo que te está diciendo que tienes que revisarte porque está ocurriendo algo. Y ahorita también, como te platicaba, el paciente de repente ya a sentir dolor en toda la mitad del lado derecho, del lado izquierdo, depende de dónde esté el problema, y es un dolor que se expresa de abajo hacia arriba o es el de arriba hacia abajo, donde toda esa zona hay mucha inflamación, eh, hay mucho dolor, entonces cualquier cosa le va a molestar al pobre paciente. Entonces es nuestro deber poder aliviarlo completamente. Y es lo que te explicaba ahorita, es una notificación, algo que está ocurriendo ahí. Y por ejemplo, este es el nervio trigémino, ¿sí? Donde aquí vemos las ramas del maxilar inferior, pero como esta zona que está moradita es hacia donde va hacia el cerebro y por eso todo es el camino de dolor que el paciente va a sentir cuando trae un problema dental ahí que debemos de resolver nosotros, ¿ok? Volviendo a lo que platicábamos ahorita, hay 2 tipos de dolores por los que el paciente va a negar con nosotros. Uno es el dolor dental, que ya platicamos ahorita, todo lo que vamos a resolver mediante un tratamiento, ¿sí? Y está el que es el dolor no dental o también llamado dolor referido, que desgraciadamente en las universidades muchas veces se ve en un parcial o se ve ahí en una cuestión de unos 2, 3 temas y ya no se vuelve a abordar, pero ya la realidad es cuando salimos a la consulta privada o ya al mundo real, cada vez es más común que un paciente traiga un dolor de este tipo y que ya sea el tercer consultor el que va, al cuarto dentista el que visita y no le resuelven el dolor porque está fallando el diagnóstico ahí. Y ahí es donde nosotros debemos entrar, ¿ok? Como definición, el dolor no dental o dolor referido es un dolor que se va a manifestar en la cabeza o en el cuello, ¿sí? Pero su origen no es bucal, va a ser
se va a expresar en esa zona, pero no nace de ahí, ¿sí? También se le llama dolor referido porque es un dolor que se siente, se percibe en la zona de las molares o en la zona inferior, ¿sí? En esa región anatómica, pero su fuente o su origen es de otro lado completamente distinto y por lo tanto el tratamiento dental que tú hagas no va a funcionar. Me ha tocado casos como bien decías tú ahorita, Pau, que es un paciente que le hicieron endodoncia, no se le alivió el dolor. Le hicieron retratamiento, no se le alivió el dolor. Le hicieron una pisectomía, le llegaron a hacer una extracción y el dolor siempre se mantuvo ahí porque no era de origen dental. Entonces vas acabando con esos dientes o ya extraes un diente y ya no hay forma de regresarlo y el dolor que se mantenga ahí realmente yo creo que es algo que no le decíamos ni a nuestro peor enemigo porque ahí sí realmente no puedes hacer nada, pero si tomamos en cuenta el tiempo para hacer un diagnóstico correcto, nos vamos a evitar muchos problemas, ¿ok? Por lo tanto, cuando vamos a hacer un diagnóstico, tenemos que hacer pruebas con frío, ¿sí? Pruebas a la percusión, con el aire, sondaje periodontal, todas esas pruebas que son de cajón que cada paciente que va con dolor tenemos que realizar sí o sí para saber si estamos en el diente que es el culpable o si es otra zona en la que se está expresando, ¿ok? Y esta que les voy a hablar aquí se le llama ruta diagnóstica. Esta ruta diagnóstica es la clave para dar con cualquier diagnóstico de dolor, sea dental o no dental, ¿ok? Son 4 preguntas que tienes que hacerle al paciente, ¿sí? Y escuchar y procesar lo que el paciente está respondiendo para dar en el blanco, ¿ok? Estas son las que están aquí y se las voy a ir mencionando, ¿ok? El número 1 es la calidad del dolor, ¿sí? ¿Cómo se siente ese dolor, sí? Es punzante, ¿sí? Regularmente los dolores dentales son punzantes, sienten una palpitación, un latido, un dolor que recorre hacia la cabeza, etcétera, que a lo mejor un dolor de una neuropatía son dolores muy distintos como alfileres o un frío que quema, quemazón, ardor en esa zona es completamente distinto algo que es dental a algo que no es de origen dental, ¿ok? El segundo punto que tenemos que preguntar es la cualidad del dolor, ¿sí? Es decir, cómo se comporta el dolor, que era lo que platicábamos tú y ahorita al inicio. Ese dolor que usted siente en esa molar, cómo aumenta, cómo disminuye, aumenta con el frío, aumenta con el calor, ¿sí? Aumenta al morder, al hacer presión en ese diente, etcétera. Y todo eso debemos irlo anotando para ir trazando nuestra ruta hacia el objetivo, ¿ok? El tercero es qué tan intenso es ese dolor, ¿ok? ¿Qué tan intenso es ese dolor? Sabemos que el dolor dental, como bien decías tú ahorita, Pau, es un dolor incapacitante, es un dolor de 8, 9, 10. Hay ocasiones que le preguntas al paciente, oiga señora, del 1 al 10, ¿cuánto le duele ahorita? Dice un 12, un 11, donde es un dolor que ya no soportan, que ya no le quitan los analgésicos, etcétera. Entonces, el dolor dental regularmente va a ser un dolor muy intenso, ¿sí? El dolor referido o dolor no dental regularmente va a ser un dolor entre el 3 y el 5, ¿sí? Un dolor como que molesto, pero no incapacitante, pero es un dolor que tiene regularmente mucha evolución, o sea, es un dolor que llevan arrastrando, te dicen, oye, llevo 2, 3 meses con este dolor, pues no me duele tanto así como para venir al dentista, pero pues ya no lo aguanto porque de plano no se me quita, etcétera. Entonces es un dolor de una intensidad más baja, vamos a llamarle una intensidad media, media baja, pero con mucho tiempo de evolución y que no se alivia, no se alivia y jamás se quita, ¿ok? Y por número cuarto vamos a tener la duración del dolor, ¿ok? ¿Qué tanto dura este dolor? Si vamos a ver que el dolor dental regularmente es un dolor agudo, ¿sí? Es un dolor que empieza cuando el paciente toma frío y va a traer por horas ahí el dolor, a veces 2, 3 días que el paciente no puede dormir, pero es un dolor que es intenso pero corto, ¿sí? Regularmente el tipo de dolor referido es un dolor no tan, como te decía ahorita, no tan intenso, es medio, medio bajo, pero que tiene mucho tiempo de evolución y regularmente son semanas a meses que el paciente está sintiendo ese dolor y no logra encontrar un alivio completamente. Ya lo que les decía, algo que no va a fallar es, para establecer su diagnóstico, el dolor dental jamás va a cruzar la línea media del paciente, ¿ok? Si se está expresando de forma bilateral, no es un diente el que está molestando, es otro problema que el paciente trae y ahí debemos tomar en cuenta eso para poder hacer las pruebas pertinentes, ¿ok? Muy bien. Entonces ya hablamos, ya entendimos más o menos qué es el dolor no dental, cómo aparece,
Pero ¿cuáles son los tipos de dolor no dental o dolor referido más comunes que podemos encontrar en la clínica dental? Bueno, pues el primero va a ser el dolor muscular parafuncional, que ahorita vamos a verlo, el dolor neuralgiforme o también la llamada neuralgia del trigémino, la sinusitis, tumores, neoplasias, quistes, ¿sí? O puede ser la neuritis también, ¿ok? Y vamos a verlos. En todos estos casos, si es algo que nosotros no realizamos en el consultorio, ya hicimos nuestro papel fundamental de realizar el diagnóstico o tener un diagnóstico de presunción y tenemos que referir con el especialista que se va a encargar de eso para aliviarlo completamente, ¿ok? Bueno, vamos a hablar del dolor neuralgiforme o también la llamada neuralgia, ¿sí? O comúnmente conocido como la neuralgia. Este es un dolor, ¿sí? Que tiene una calidad, ¿sí? Que se va a sentir como una descarga eléctrica, como un calambrito, como un choque eléctrico en una región anatómica específica. Regularmente suele ser a nivel de los caninos, ¿sí? O entre lateral y caninos en la zona superior, ¿sí? Casi como si fuera el ápice del diente. El paciente al tocarse siente como un dolor muy intenso o a veces no tocarse así directamente, pero que se está bañando, que se está pintando, señores que se están rasurando. De repente al hacer presión en esa zona, siempre hay un dolor que aparece. Y es un dolor intenso, ahorita vamos a ver, y es un dolor que como aquí lo dice su cualidad, es un dolor que sigue un recorrido anatómico. Y es al presionar esa zona de la mejilla, del labio, aparece y sigue como si esa descarga eléctrica siguiera ahí un caminito, ¿ok? En intensidad es un dolor muy intenso, pero en duración, y ojo aquí porque es clave para el diagnóstico, ¿sí? En duración la neuralgia es un dolor de corta duración, ¿ok? Dura segundos de forma intensa, pero después al quitar la presión o al quitar el contacto desaparece y no deja rastro de dolor. Por eso los pacientes de repente van al consultorio y el dentista piensa que es un problema de endodoncia y le hace endodoncia, le hace retratamiento, lo deja 3 veces en hidróxido de calcio, le hace de todo y no logra dar con la solución porque este es un problema de otra índole. Sí, aquí tenemos que hacer esas preguntas para ver por qué está ocurriendo, ¿ok? Regularmente el tratamiento va a ser referir al neurólogo o como les digo, al algólogo, ¿sí? Al médico especialista en dolor para que lo pueda resolver y esto regularmente le van a recetar fármacos antiepilépticos como la gabapentina o la carbamazepina también, que estos medicamentos tienen que ser ellos los que lo receten porque lo van a dosificar al paciente dependiendo de la edad, peso y tienen que darle una evolución, ¿sí? Un seguimiento para ver que realmente el problema vaya bajando. Yo les digo para a los doctores que de repente no entienden cómo se siente ese dolor, ¿sí? Aunque todos lo hemos escuchado siempre, es como cuando en la primaria de repente te pegabas como aquí en el codo, como que volteabas con el banco y te pegabas así, ¿te acuerdas? Como que sentías el calambre así horrible, como que hasta se engarrotaba la mano. Bueno, haz de cuenta, es un dolor en sensación muy, muy similar, ¿sí? Y muchas veces desafortunadamente el dentista piensa que dándole complejo B o antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno, diclofenaco, etcétera, van a ayudar a disminuir el dolor, pero realmente no. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que está oprimiendo esa fibra nerviosa, ya sea nuestra presión, ¿sí? O de repente los plexos donde pasan las fibras nerviosas junto con los vasos sanguíneos se empiezan a hacer tortuosas, gordas, así por la edad, por tabaquismo, etcétera, y empiezan a presionar esa zona, ¿sí? Y empieza a sentir el paciente esa sensación ahí incómoda, muy intensa, que recorre todo ese camino ahí. Entonces, por eso es que tenemos que referir con el especialista para que lo pueda diagnosticar o confirmar nuestro diagnóstico y pueda ayudar a que el paciente resuelva ese dolor. En pacientes jóvenes puede ser que también esté involucrada alguna neoplasia, algún quiste que esté realizando una presión en esa zona y está provocando ese tipo de dolor. Pero es bien importante, si el paciente, por ejemplo, muchas veces en la consulta el paciente va a decir, ¿sabe qué? Llevo 4 semanas, llevo un mes y medio tomando ibuprofeno y no se me quita el dolor, jamás se alivia. Cada que me toco, el dolor aparece. Entonces tú haces tus pruebas ahí con tu guante y si presionas en esa zona y el paciente siente el dolor, ya diste en el blanco. Tú le sueltas, el dolor desaparece. Vuelves a presionar, vuelve a aparecer. Y esto puede ser unilateral
o puede llegar a ser bilateral también en ambos maxilares superiores, pero regularmente es algo que aparece en el maxilar superior exclusivamente y tenemos que checar todo eso para poder dar con el diagnóstico y por lo tanto conseguir la solución. También Y le se dicen dan estos, como, perdóname, también le dicen como dolor de gatillo, ¿no? Como dice. exactamente. Es esa zona gatillo donde tú presionas y como si fuera un botón y pum, se activa el dolor ahí. También Algo los bien importante. faciales lo pueden tratar. Claro que sí, o sea, bueno, depende. Yo regularmente, muchas veces, antes, cuando estaba estudiando, ellos me ayudaban a confirmar el diagnóstico, pero realmente no te podría decir a ciencia cierta si ellos lo pueden tratar, porque regularmente va a ser un paciente que va a necesitar evolución o consultas cada mes para ir revisando cómo va avanzando el paciente y como los fármacos que se dan aquí son antiepilépticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo que esa fibra nerviosa, si la está presionando, la está despolarizando, si entonces ahí vamos a llamarle que la corriente eléctrica del nervio está afectada o está alterada, entonces estos medicamentos antiepilépticos, perdón, van a ayudar a que esté estable esa fibra nerviosa y que no esté molestando al tocarse de esa zona. Entonces yo siempre que tengo un problema así, lo diagnostico de presunción y lo mando con el neurólogo que ya tengo de confianza, ¿sí? O con un algólogo también, para que ellos me puedan ayudar a confirmarlo y a poder empezar a tratarlo ahí. Ok. Y fíjate, te voy a decir algo acá entre nos, porque sé que todos somos de confianza aquí, todos los que estamos viendo este video. Una vez, recién graduado de la especialidad, pues yo diagnostiqué un caso de este tipo y era una señora como escasos recursos, que estaba medio lejos, su casa. Entonces yo dije, no, pues esta señora no va a poder ir con un neurólogo o no va a poder cubrir su consulta, los medicamentos. Y yo chequé, no, pues gabapentina y carbamazepina y ahí me metía a Google, ahí como el PLM y ahí le hice una receta. Cuando la fui a ver a la semana siguiente, la señora estaba súper asustada, me dijo, oye, me tomé 2 días la medicina esa que me diste, ya no me tomé nada porque sentía que me desmayaba o estaba toda adormecida, donde este tipo de medicamentos tienen una serie de efectos secundarios importantes que si nosotros no conocemos, nos vamos a asustar o si no logramos ajustar la dosis a las pacientes, pues obviamente le vamos a hacer ahí un daño peor porque la paciente va a andar alterada, ¿sí? O va a andar ahí desmayándose, etcétera, donde no estamos dándole o encontramos el problema, pero si no es nuestra especialidad, ¿para qué nos complicamos? Mejor refiérele con un experto para que él se pueda encargar de eso, ¿no? Sí, mejor ni meternos. Claro, y fíjate, ahorita estamos platicando sobre endodoncia o sobre este tipo de problema que regularmente quieren adjudicarle una endodoncia al paciente y como es el canino o en esa zona entre lateral y canino, hay muchos pacientes que van con una endodoncia iniciada. Me tocó un caso de la mamá de un amigo que ya tenía 2 retratamientos y le iban a hacer apicectomía en otra ciudad y vino conmigo porque vino a visitar aquí a su hijo y de una vez pasaron a consultar conmigo y resulta que el diente a las pruebas de percusión, a las pruebas con radiografía, todo se veía normal, no había molestia a la percusión. Hasta que ya empecé a hacer estas pruebas fue cuando detecté ahí el problema. Entonces, imagínate que le hubieran hecho una pisectomía ahí, pues van a estar con un problemón porque no están solucionando el problema, están haciendo gastar al paciente, están lastimando una zona que por sí ya trae dolor expresado ahí, entonces es Sí. mayor el problema ahí. Vamos al Eso, diagnóstico, ¿no? Al mal diagnóstico. exactamente. Y ese que te digo es como el caso más sencillo, pero una vez platicando con otra amiga endodoncista, me platicó que a ella le pasó algo similar o escuchó, pero en una señora en la tercera edad que tenía una prótesis total, ¿sí? Pero al momento que le cambiaron la prótesis, cada vez ella sentía que cada que mordía o cada que se ponía la prótesis sentía un dolor súper intenso en toda esa zona. ¿Por qué? Porque probablemente esa prótesis estaba mal ajustada en vestibular en cuanto a la altura o era muy invasiva y entonces presionaba esa zona muy arriba y por lo tanto la paciente siempre traía esa molestia o ya no quiere usar las prótesis porque cada que las usaba le molestaba. Entonces, no siempre tiene que haber dientes involucrados para que ese dolor se esté expresando, sino más bien que esa zona esté siendo invadida o lastimada puede llegar a producir ese tipo de dolor. Entonces, puede pasar en pacientes
jóvenes, adultos jóvenes, o puede pasar en personas de la tercera edad también, pero tenemos que siempre como pensar afuera de la caja para como checar realmente qué es lo que está ocurriendo ahí. Con y sin dientes, o sea, puede pasar. Exactamente. Siempre puede pasar ahí, ¿vale? Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de la neuritis, que regularmente, yo creo que así como en todas las facultades, en todas las universidades de Latinoamérica, siempre escuchamos de que, oye, ¿sabes qué? Es que Juanito le hizo una cirugía de tercera molar a la paciente y que trae neuralgia, o que trae ahí anestesiado, que trae parestesia, o tratamos de como, englobamos como que neuralgia, muchos tipos de molestia, pero vamos a ver que la neuritis es algo completamente distinto, ¿sí? La neuritis, como su nombre lo dice, es una inflamación de la fibra nerviosa y regularmente va a estar causado por manipulación o laceración de esas fibras nerviosas. Lo más común es cuando hay una tercera molar impactada o muy abajo, que está cerca del dentario inferior, y a veces al manipular o al extraer ese diente, se puede lastimar esa fibra y el paciente queda con esa sensación de adormecimiento o esa sensación de dolor ahí en esa parte. Muchas veces en la endodoncia ocurre que hay una extrusión del cemento sellador, ¿sí? Una extrusión de mucho cemento, mucho material, e irrita esas fibras nerviosas que están ahí cerca y empieza a aparecer este tipo de dolor que es la neuritis, ¿ok? También muchas veces yo creo que has escuchado que anestesió al paciente y que le dio una neuralgia o una parestesia porque por donde colocó la aguja que lastimó la fibra nerviosa, etcétera, y digo, hay una serie de cosas que regularmente queremos como achacar este tipo de problema. Y las consecuencias de una neuritis va desde una parestesia hasta una distesia, que es una sensación de dolor en toda esa zona, aparte que hay adormecimiento ahí, ¿ok? La mayoría de las veces lo que el paciente experimenta con adormecimiento es nada más como la lengua o la punta de la lengua, porque el nervio lingual, está el nervio lingual, está el nervio dentario inferior, está otra fibra nerviosa acá, es el que está más externo, entonces regularmente es el que más está en contacto al momento de estar trabajando nosotros, ¿sí? Este tipo de problema sí lo podemos aliviar nosotros. ¿Por qué? Porque como es una inflamación de esa fibra nerviosa, aquí sí van a funcionar los AINES, ¿sí? O principalmente los corticosteroideos, como puede ser una dexametasona, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa fibra que está inflamada, con un antiinflamatorio o una dexametasona, se va a desinflamar más pronto. Entonces, mientras más pronto se desinflame esa fibra, menor probabilidad de que quede esa parestesia, ¿sí? O la extensión del daño. Entonces, estos tratamientos deben de realizarse lo más pronto posible. Cuando detectamos una neuritis o que el paciente trae una parestesia, checar qué tratamiento se le hizo, qué fue lo último que le hicimos, dónde trabajamos, ¿sí? Y dar una dexametasona o un AINE, ¿sí? Para que eso se desinflame y el paciente vuelva a la normalidad sin tanto problema. ¿Y es reversible o nada más se detiene hasta cuando se empiece a medicar? No, es reversible. La mayoría de las veces es reversible y o cuando hay una parestesia, regularmente son de una duración corta, ¿sí? Pero obviamente vas a tener mayor probabilidad de éxito o que no quede ninguna secuela si actuamos lo más rápido posible. Pero en la mayoría de los casos suele ser reversible. Okay. O los casos que están involucrados con atención dental más bien. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar del dolor muscular parafuncional. ¿Qué es este tipo de dolor? Bueno, regularmente en pacientes que tienen bruxismo, ¿sí? Es una tensión, ¿sí? Que provoca en los pacientes una hipertrofia muscular en los músculos masticadores, que sabemos que está el macetero, el temporal, una porción del digástrico, ¿sí? Entonces, esas fibras musculares están inflamadas, ¿sí? Y el paciente siente un dolor pero generalizado en todo un cuadrante o toda una zona muy, muy amplia, ¿ok? Esto regularmente es debido a bruxismo o hábitos parafuncionales que el paciente tiene. Son pacientes que de repente amanecen tensos, o dicen que amanecen como ellos le llaman con la mandíbula así como entumida, ¿sí? O con Sí, mucha nada tensión, trabada. ándale, o la base del cuello también como muy tensa, toda esta parte donde toda la noche estuvieron haciendo fuerza y amanecieron así. Sí, el Siempre le digo a temblor. los Exactamente, siempre le digo a los doctores que es como cuando de repente nosotros los primeros de enero, de que no, ahora sí voy a ir al gym y voy a ir todos los días y vas y el primer día, 2 días le estás dando con todo
y luego al tercer día estás que ni puedes subir los brazos o estás todo acalambrado donde sientes todo adormecido, donde está ahí todo bien, bien contracturado. Igual aquí, son hábitos que van dañando, y esos músculos que están ahí involucrados en la apertura, en los movimientos de lateralidad, de protrusión, etcétera, se inflaman y hay un dolor que se expresa en toda esa zona. No, y Pero, por ejemplo, se los tocas a los pacientes y los tienen duros, así ejercitados, hipertónicos, de que aprietan muchísimo. Se ven hasta cuadrados de la cara de que el macetero lo tienen bien ejercitado. exacto, parece así cara de luchador, así como que súper cuadrado, todo así como que una súper mandíbula así, donde todo está súper contracturado ahí. Sí. Y fíjate, las características de este tipo de dolor muscular, el paciente regularmente va a batallar para tener una buena apertura o tiene una apertura muy limitada, donde como todo está contracturado, pues todo está, vamos a llamarle, hecho bolas ahí, entonces el paciente no puede abrir bien, ¿sí? Al tocar le va a doler, porque así como cuando tú de repente estás haciendo ejercicio y te tocan ahí, casi te duele bastante, donde hay mucho dolor, ¿sí? Es algo que se siente como opresivo y duele todo un cuadrante ahí, pero tú tomas radiografías, los dientes no se ven con problema, o haces pruebas a la percusión, a la palpación ahí en fondo de saco y no hay ningún problema, con el fluido responde normal, pero toda esa zona el paciente siente dolor. Entonces ahí es donde nos podemos dar cuenta. En estos casos hay casos unilaterales o hay casos bilaterales, dependiendo de la oclusión del paciente, la articulación, etcétera, ¿ok? Pero regularmente suelen ser bilaterales. Y aquí, como tú decías ahorita, con la neuralgia tenemos que buscar ese punto gatillo, ¿sí? Algo que no falla para dar con este tipo de dolores con nuestros guantes, ¿sí? Vamos a revisar al paciente, pero vamos a tener nuestra mano de este lado y el pulgar por dentro del carrillo. Entonces, vamos a estar presionando, ¿sí? Toda esa zona, dando como un masajito, Cuando de dentro desplazándolo hacia afuera. Ajá. exactamente por esas fibras nerviosas, como que vas tú sintiendo como el músculo ahí y de repente hay un punto donde tocas y el paciente va a sentir ese dolor o se activa ese dolor ahí bien intenso. Checas en otros lados aquí del carrillo, vuelves a dar en ese punto, presionar y otra vez le molesta donde quiere decir que ahí es el punto de gatillo donde está disparando todo ese dolor tan intenso. Regularmente es un dolor que es muy intenso cuando aparece y aquí tenemos que dar para que se pueda aliviar una serie de relajantes musculares con antiinflamatorios para que puedas dar como un alivio rápido, ¿sí? Obviamente esa no va a ser la solución porque tenemos que arreglar la oclusión o el problema que lo está desencadenando y muchas veces lo vamos a tener que mandar con un rehabilitador o con un ortodoncista para que pueda ayudar a ajustar esa sensación. Y chécate. O con un psicólogo, ¿no? También, sí, que están ahí tensionando bastante y hay algo que traen ahí que no sueltan y que le está provocando ese dolorón ahí. Sí. Las características de la ruta del diagnóstico de este tipo de dolor, como platicábamos ahorita al inicio, ¿sí? Es un dolor opresivo, de calidad un dolor opresivo, se siente de forma bilateral, más por las mañanas porque estuvieron toda la noche haciendo presión, ¿sí? Es de intensidad media o media a media alta, ¿sí? Y regularmente tiene mucho tiempo de evolución, pero dividido en episodios. O sea, regularmente te dicen, no, ¿sabes qué? Cada cierto tiempo me aparece o ya me ha aparecido hace 2 años, unos días y se me quitó y volvió a aparecer. Entonces es algo que llevan arrastrando ahí, pero hay momentos en los que se agudiza y es donde aparece el dolor ahí súper intenso. Que también son de bruxistas, ¿no? También. Exacto. Sí, muchas veces ves las piezas dentales y todas están con desgaste o muy chaparritas, las molares todas planas completamente, donde ya se llevaron las cúspides, se llevaron todo lo que estaba ahí por esa mala oclusión que el paciente tiene. Muy bien. Chécate, este video, perdón, de tratamiento, pues algo rápido que podemos hacerle nosotros es hacerle una guarda de acetato duro, rígido, como para que no esté apretando en las noches y darle antiinflamatorio con relajante muscular, ¿ok? Y referir con el especialista para que pueda ayudar a que el paciente tenga una oclusión correcta. Chécate, estos videos me gustan mucho porque ayudan a explicar muy bien cómo, cómo es el tipo de dolor del paciente. Aquí son todos estos músculos que están involucrados, tanto aquí el macetero como en esta parte. Entonces, esa fibra se empieza a inflamar y es cuando el paciente trae ese dolor
realmente. Y aquí voy a desplazar el mouse, donde nosotros debemos ir tocando con nuestro guante toda esa zona por la parte interna, por la parte externa, hasta que demos con el punto gatillo, que es el que está provocando ese tipo de dolor, ¿ok? Y regularmente lo que más funciona para este tipo de casos es un relajante muscular con un antiinflamatorio de los más conocidos. Está esta marca que tiene poquita ocasión en el mercado, que es metacarbamol con ibuprofeno en cápsulas de gel, o el Remopan también, que es un relajante muscular con antiinflamatorio y analgésico, o también el más conocido, el que ya tiene más tiempo, que es el Robax Gold también, que viene siendo lo mismo, un relajante muscular con un antiinflamatorio para que estas fibras puedan aliviarse, pueda quitarse esa tensión y el paciente más rápido regrese a la normalidad. Hoy en día ya hay incluso terapias como de electroshocks, etcétera, para poder ayudar a aliviar ese tipo de dolor que el paciente presenta ahí. Mm. Y esto es lo que tenía preparado para platicar con ustedes. Realmente hay más temas, pero tú sabes que el tiempo siempre nos termina comiendo entre que la plática y los tips y todo. Entonces, cualquier duda, ya saben que estoy a sus órdenes, ¿sí? Que ahí, cuando los vean, les doy una calca de No Open Dentistry, o cuando vean que dicen Open Dentistry, es que va a haber una buena plática, un buen curso ahí de anestesia, de dolor, de diagnóstico, para poder platicar con todos ustedes las veces que quieran. Y como decías, fuera de cámara, ¿no? Que es la idea de en el 2023 que ya la odontología sea sin dolor. Claro, o sea, nosotros hoy en día tenemos las herramientas para poder realizar una atención dental sin dolor. Aunque el paciente llegue con dolor, existen las técnicas, los materiales para poder hacerlo, que el paciente no le moleste nada, que se vaya a gusto a su casa, que le demos ese alivio y que ya en su casa también, por medio de una receta, indicaciones, sigamos con esa ausencia de dolor para que el paciente pueda estar tranquilo. Y realmente hoy en día, con tanta tecnología, el volver a las bases, o por ejemplo, que tú le des un buen diagnóstico o una atención dental sin que al paciente le moleste nada, realmente va a ser un diferenciador frente a toda la competencia que existe hoy en día. ¿Por qué? Porque esto es algo que no todos manejan, ¿sí? O creemos que de repente manejamos, pero pues siempre se está actualizando, entonces debemos estar siempre al día con todas las tendencias, con todas las herramientas para poderlo hacer. Siempre podemos, ya sea una tercera molar, una endodoncia, etcétera, poder darle una atención al paciente sin que le moleste. No digo que vaya a ser bien sencillo, obviamente tendrás que anestesiar diversas técnicas, a lo mejor dar un medicamento antes, etcétera, pero de que se puede, se puede. Entonces ya estemos en el 2023, ya dejemos la época de las cavernas, para que el paciente también ya cada vez ese miedo al dentista lo vaya desechando y vayan por nosotros por gusto y no por obligación. Sí, es que el miedo a ir al dentista es que me va a doler. Lo que me va a hacer me va a doler, porque ya traemos fama de décadas de que el dentista te va a doler a fuerzas. Y pues no, ya tenemos que empezar a hacer un buen diagnóstico, a anestesiar bien, a todo esto que puede llegar a ser una odontología sin dolor. Pues muchas gracias, doctor Ignacio López. Dinos estás en Facebook, ¿verdad? Te encontré como ignacio.l.torres, en Instagram como Ignacio LPZ. ¿Y qué otras redes sociales te podemos seguir? Claro que sí, mira, casi todas son de doctor, o sea, doctor punto Ignacio López, pero es dr. Ignacio LPZ ahí por cuestión de que no fuera tan largo el nombre. En TikTok estoy así, en YouTube también, en Instagram por supuesto, y en Facebook me encuentran como Ignacio López Torres, y ahí me mandan la solicitud, yo con mucho gusto ahí la acepto y podemos platicar de lo que quieran, me pueden mandar dudas o de casos de repente, oiga, tengo este caso, de repente muchos colegas que ya con el tiempo se hacen amigos de que me mandan caso, oye, mira, tengo este caso, pero no sé, le duele así, le duele así al paciente, y ya les digo, oye, a ver, bueno, ¿qué viste en la radiografía o cómo respondió a esto? Entonces ahí ya hacemos interconsulta juntos para tratar de que el paciente se vaya contento a su casa. Sí, perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo, doctor, que eres el experto en manejo del dolor dental. Ya te conocemos todos en redes. Pues gracias por dar tus conocimientos, por venir un ratito aquí a Odontoblog a platicarnos y a ilustrarnos con muchos conocimientos. Gracias. No, no, al contrario, a ti, doctor Paulina, un placer y un honor estar aquí
en Odontoblog, donde ha estado tanta estrella. Y muchas gracias por la invitación y felicidades por lo que haces y a seguirle adelante. Gracias y bienvenido. Cuando quieras hablar de otro tema o del manejo de dolor, aquí eres bienvenido. Síganlo en sus redes. Si quiere tomar un curso ya más extenso con el doctor, que es buenísimo, pues sígalo en Instagram, sígalo en sus redes y ahí va publicando en qué ciudades va a estar y seguramente va a estar pronto cerca de tu ciudad para que tomes un curso con él. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Sígalo en sus redes sociales, suscríbanse aquí al canal, denle likes. Me están viendo en Facebook, en YouTube, en Spotify, donde sea. Aquí déjenos un buen comentario y un like y nos vemos hasta el próximo video. Gracias y un abrazo hasta Monterrey. Hasta luego, abrazo a ¿Qué todos. parte de Monterrey tienes tu consultorio? En el área de Cumbres, en el Ah, ok. poniente de la ciudad, Monterrey en el poniente. Súper bien. Ahí para que si quieren remitirle pacientes o si quieren ir a hacerse algún tratamiento endodóntico, pues con el doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.